tardes. Muchas gracias a todos por asistir a esta presentación sobre una muestra de los carteles del cine y de las películas que hizo Buñuel a lo largo de toda su carrera cinematográfica. Bueno, es una muestra muy interesante que podéis ver en un orden cronológico. Están todos los carteles. La mayoría son originales. Parten de un original, aunque realmente la mayoría son fotocopias de esos originales para poderlos adaptar a la sala y poderse exponer como los estáis viendo, todos con un mismo tamaño y que fuese más fácil para que pudiera presentarse de cara al seguimiento de la exposición. Algunos carteles son realmente grandes, son como 4 de ellos y es muy difícil de exponer. Solamente hay 2 que no se han podido conseguir y que sí que son copias de internet. El resto el coleccionista los dispone todos personalmente y la mayoría los ha tenido que adaptar al formato que estáis viendo. Tendremos hoy también a Vicky, que ya nos hizo la presentación de las películas en el ciclo que hicimos sobre Buñuel. Y ella pues nos explicará un poco la relación que hubo también con Buñuel, porque algunas de sus películas se basan en obras de Buñuel. Y a raíz de eso también quiero comentar que hay un par de actividades paralelas. Una será el martes 13 de enero en el Centro de Congresos, que tendremos la presentación de la película Benito Pérez Buñuel a las 7 con Luis Roca, que es el director de la película documental y que nos explicará, bueno, él es canario y es toda la relación con Benito Pérez Galdós. Por otro lado, el martes 20 de enero, también en el auditorio, se proyectará la película Buñuel en el laberinto de las tortugas, que es una película española recientemente estrenada y bueno, está basada en una novela gráfica porque es una película de animación, que también aparece Ramón Acín y bueno, seguro que os va a encantar. Intentamos traer al escritor o al director, pero la verdad que ha sido imposible por las fechas. Todo el mundo tiene las agendas muy llenas. Por otro lado, hay que agradecer también a David García, que es el comisario de la exposición, que es el mismo que nos acompañó para las exposiciones de José Luis García y también para la de Luis Alberto de Cuenca, que en esta ocasión no ha podido desplazarse porque es final de año y por trabajo. La verdad que es una época muy complicada. Me ha mandado un texto que voy a leer en su nombre, un poco por explicar la exposición como él la ha articulado. Aunque es verdad que se puede seguir muy bien con las pequeñas explicaciones que hay sobre la filmografía, sobre los textos que hay interpuestos. Están también algunas de las películas en los distintos formatos de VHS, de DVD y algunos de los libros. Al finalizar la presentación de Vicky, también habrá un pequeño vídeo de Miguel Marías, que recientemente ha escrito un libro sobre Buñuel, que está teniendo mucho éxito y parte de una entrevista que es muy larga, que la verdad que nos la ha preparado David, pero son 40 minutos y nos ha hecho la versión reducida de solo 10 minutos para que todos podamos escucharla. Así que paso a leer las palabras de David de manera textual. Buenas tardes, les pido disculpas porque me hubiese encantado acompañarles presencialmente en esta inauguración oficial de la exposición sobre Buñuel, como ya hice en las anteriores que estuve de aprendiz de comisario, tanto en la de José Luis García, Sentir de Cine, como en la de Luis Alberto de Cuenca, Poesía de Cine. Perdonen, pero les aseguro que justificados motivos profesionales y familiares me lo han impedido en esta ocasión. Y permitan que comience este recorrido con un rápido reconocimiento al de la ciudad de Barbastro y su apoyo a la cultura. Gracias a todos los que hoy, como en otras veces, están presentes en esta inauguración. Y solo les molestaré con una breve explicación sobre la exposición de literatura por la influencia de Galdós en la obra del genio de Calanda. No entraré ahora en detalles biográficos o cinematográficos sobre Buñuel, porque eso se lo dejaré hoy a los verdaderos expertos. Ya saben que soy un cinéfilo como muchos de ustedes y que a ratos hago de rescatador, especialmente de históricos y artísticos carteles de cine originales. Para mí, los afiches, como antiguamente se los denominaba,
son siempre la verdadera carta de presentación de las películas y donde sus artistas y diseñadores reflejan en una imagen el alma de los mejores films. Aquí, en Barbastro, resumir toda la obra del gran Buñuel en estos 50 metros lineales de la espectacular sala del Centro de Congresos es tarea casi imposible. Don Luis es un autor demasiado libre para encerrarle entre cuatro paredes. Tarea ardua ha sido encontrar todos los carteles originales de las 32 películas de Buñuel buscados por medio mundo. No exagero, porque vienen de España, Francia, México, Italia, Estados Unidos y de algún otro país, conseguidos en diferentes tamaños muy dispares entre sí, desde gigantes italianos de 2 metros o franceses de 1,60 m, hasta más pequeños mexicanos de 80 por 60 o belgas de 30 por 50 centímetros, todos al final unificados aquí en un tamaño de 1 metro por 70 de ancho del cartel clásico español, para conseguir una exposición homogénea en dimensiones y presentación. Y he diseñado esta exposición recibiéndoles desde fuera de la sala con la portada y la introducción del nuevo libro del escritor de cine Miguel Marías, titulado Otro Luis Buñuel. Sí, es otro, y yo me refiero a solo otro más, sino especialmente otro, por ser diferente y único, el Buñuel compartido ahora en esta exposición de Barbastro. Y cuando entren en la sala cristalada encontrarán el título directo y explicativo para no llevar a dudas. Buñuel, genio, exposición de sus carteles de cine y la influencia de Galdós en sus películas. En grande y sobre el cartel diseñado para la ocasión. Esta vez no quería que la tarjeta de presentación fuese como las anteriores, con otra fotografía tratada del homenajeado. Me gustó mucho un cartel francés pintado que compré y que está también en esta exposición, y trabajé con Pablo Rivera. Gracias, Pablo, por haber capturado a Buñuel, para que el cartel fuese realmente de cine, como los clásicos o vanguardistas, que presentase a los 32 que están expuestos en esta sala. A continuación está una explicación de lo que es la Expo y de cómo visitarla en orden cronológico, y en donde ya anticipo que gracias a mi admirado director y escritor de cine, José Luis García, al permitirme él que pudiera usar su genial revista cinematográfica Nickelodeon, están aquí presentes los mejores intelectuales hablando sobre Buñuel. Textos del propio García, de Luis Alberto de Cuenca, de Eduardo Torres Dulce, de Juan Manuel de Prada, de Andrés Amorós, de Oti Rodríguez Marchante, de Octavio Paz, de Juan Cobos. Expertos cinéfilos y literarios para enseñarnos a Buñuel mejor que nadie. Sí, también con ellos he querido que fuese un homenaje a esa revista de Nickelodeon y sus sabios. Abre la exposición un maravilloso texto de José Luis García que justifica por qué García es el gran maestro y escritor de cine, y le acompañan fotografías de rodajes de Buñuel, al lado de una biografía reducida. Y pasamos al panel frontal, donde originales encontrarán un cartel exclusivo del Festival de Cannes, rodeado de 8 fotocromos mexicanos de época, más bien 7 de México y 1 de España. Vamos girando y encontramos un breve escrito inédito realizado para esta exposición del gran poeta Luis Alberto de Cuenca, definiendo la importancia vital de ese humor tan característico en las películas de Buñuel. Continuamos y está la portada de la mítica revista Nickelodeon. Y va también una filmografía completa de Buñuel con los diferentes títulos de cada película y su año. Y seguiremos en la misma pared, con los carteles de cine puramente dichos. Está el mini póster que nos inspiró para el diseño de esta muestra y, por favor, déjense sorprender porque van uno a uno los afiches españoles, mexicanos, franceses, italianos, estadounidenses, ordenados cronológicamente por fecha de rodaje. Sí, están todos, los 32 carteles de los 32 films, pósters nacionales e internacionales, buscando siempre el de mejor calidad artística posible y entre ellos intercalados las palabras de los más sabios. Al fondo, especial mención tienen las películas de Buñuel, que conservan los títulos de las obras del gran don Benito Pérez Galdós. Realmente, les confieso que esta muestra iba a ser originariamente nada más que 2 carteles para decorar una charla inicial que se iba a dar sobre Buñuel y Galdós aquí en Barbastro.
y para dicho coloquio conseguí los pósters inicialmente de Tristana y de Nazarín, y también Viridiana, nada más, pero al final, por culpa de Pilar Abad y su cariño a la cultura, vean que se ha convertido ya en la exposición más completa de carteles de todo el mundo que se puede lograr hoy en una colección privada. En las vitrinas encontrarán en la primera ese reflejo literario de la influencia de Galdós en Buñuel, con textos de los mejores conocedores de la materia, como mi admirado escritor y catedrático Andrés Amorós y los expertos Arantxa Aguirre y Víctor Fuentes. Y están algunos libros de Galdós y películas de Buñuel. En la segunda vitrina, libros sobre Buñuel. Y he añadido otro material como guías y revistas especializadas. En el panel de salida, tras una encuesta de intelectuales cinéfilos sobre las mejores películas de Buñuel, nos despide la inolvidable foto del llamado Banquete de los Genios, donde directores consagrados de Hollywood recibieron a Don Luis antes de concederle un Oscar. Sí, una foto en la que Buñuel está al lado de Alfred Hitchcock, de Billy Wilder, de George Cukor. Es una imagen llena de buen cine y donde les enumero algunas de las mejores películas de cada uno de esos gigantes del celuloide, y cierra la exposición explicando aquella cita irrepetible tan llena de talento, otro escrito del maestro José Luis García. Y después de contarles y describirles brevemente los entresijos de esta exposición, promovida con toda urgencia por Pilar Abad, para llegar en Barbastro al 125 aniversario del nacimiento de Buñuel, quisiera dar las gracias a Ana Escartín y a Pablo Rivera, porque esta expo luce chula, pero ya yo vine con mis carteles y mis marcos el sábado 13, coloqué todo en su lugar donde lo he diseñado y vi que todo encajaba. Pero por la noche me fui de vuelta a Madrid y son ellos, Ana y Pablo, los que aguantan mi perfeccionismo y cuelgan con precisión milimétrica esta original exposición sobre Buñuel. Y gracias también a Javier y a Julio. Y para que vean que todos los carteles de cine están unificados en dimensiones por la dificultad de enmarcar los gigantes, permítanme que les enseñe algunas imágenes de estos originales por ser más pequeños o más grandes. Los carteles españoles sí que están todos aquí, pero ¿cómo habrían quedado pósters más diminutos como los mexicanos y algún belga? ¿O cómo enmarcamos esos franceses muy gigantes de 1,20 m de ancho por 1,60 m de alto? O ya no digamos los italianos. Imposible. Además de por espacio, porque sería todavía más ruina económica para mí al sumar a lo que me ha costado comprarlos, lo que habría sido el extra de enmarcarlos todos a su gran tamaño gigante. Vean, bueno, aquí ha mandado unas fotos que no podemos proyectar respecto a la comparación entre los pósters gigantes y los pósters pequeños para que os hicierais la idea. Termino ya. No les voy a hablar de los diferentes artistas y diseñadores cartelistas ni de los distintos estilos. Por favor, descúbranlos y disfrútenlos sin prisa. Y bueno, con estas palabras finalizó la intervención de David, que es un poquito más larga, pero creo que es mejor que pase Vicky a explicar la charla que nos va a dar y que en persona siempre es más agradable que leer un texto. Muchísimas gracias. Pilar se tiene que ir, que tiene una conferencia, ¿verdad? Ahora mismo con el Colegio de Arquitectos. Sigo yo. Bueno, pues es un placer estar en esta exposición de mi admirado Buñuel. Estaba pensando que, bueno, me he dado una vuelta al entrar, que no lo había visto, y tengo, como soy muy fan de Buñuel y soy coleccionista a mi vez, muchos de los libros, películas, carátulas, los reconozco porque están en mis estantes en casa. Y lo que sí que me encanta es ver algunos carteles, para mí inéditos, pues que vienen de México o de Francia y que yo no había visto estas versiones de los carteles. Y la verdad es que son todos maravillosos, ¿no? O sea que estamos de enhorabuena, estáis de enhorabuena en Barbastro por tener aquí esta exposición, que además se inaugura hoy aquí. Hablaba el comisario de la revista Nickelodeon. Un momentito. Perdón.
Sí, hablaba de la revista Nickelodeon, que tenéis ahí al fondo, enmarcada en grande, y que hay varios extractos de textos que están también impresos en la exposición. Y es una revista que fundó José Luis García junto con todos sus compañeros de aquel programa mítico Qué grande es el cine, que luego se ha ido reconvirtiendo en otros programas, el cine en blanco y negro, etcétera, hasta que sabéis que en la televisión de Madrid le dijeron a García que no programara películas en blanco y negro porque eso estaba ya antiguo. Entonces García dejó el programa para pena de todo el mundo. Pero tiene un canal, un podcast, que es Cowboys de Medianoche, junto con todos los que hacían ese programa, que todavía algunos de ellos viven, gracias a Dios. Y bueno, pues yo también los tengo ahí, soy seguidora de Cowboys de Medianoche. O sea que para mí es mi momento cinéfilo también es este, de entrar y ver todo esto aquí y bueno, estar con el gran García aquí presente, ausente. Nickelodeon, simplemente el apunte que os quería dar es que el título viene de las primeras casetas de cine que se montaban en Estados Unidos. En Estados Unidos el cine, los pioneros del cine de Estados Unidos vienen de la mano de Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison es el inventor de la bombilla, del gramófono y de 40 inventos maravillosos que patentó, gracias a los cuales nuestra vida es mucho mejor. Y Edison es uno de los primeros pioneros del cine en Estados Unidos. Y él inventó, digamos, el cine como una industria, algo que había que invertir dinero en ello y los espectadores tenían que pagar por ver el cine también, ¿no? No en vano, bueno, pues luego desde la gran maquinaria de Hollywood el cine se ha convertido en la gran industria mundial por excelencia, desde Estados Unidos al mundo, ¿no? Entonces él pensó que qué mejor lugar para poner aquel invento de cine que nacía a finales del siglo XIX, en 1893, 94, 95, que ponerlo en las barracas de feria. Y en esas barracas de feria donde los espectadores iban, después los obreros de las fábricas, la gente que salía del trabajo, iban a disfrutar, bueno, pues de espectáculos de freaks, de personas, bueno, pues con diferentes discapacidades. Sabéis que era muy normal en ese momento, a finales del siglo XIX y comienzos del XX, las barracas con freaks. De ahí viene una película maravillosa de Todd Browning titulada Freaks, de los años 20. También había espectáculos de bailarinas con velos, que eran, digamos, muy populares. Había forzudos, había enanos, había gigantes, había siameses pegados, en fin, había un buen circo, nunca mejor dicho, y pensó Thomas Alva Edison que en una de esas casetitas podían poner ese invento del cine. Esa casetita se llamó Nickelodeon y cobraban un níquel a cada persona que entraba a ver el cine. El invento de Edison era un invento que era personalizado, que era una máquina con unos visores y con unos cascos enchufados a la maquinaria. Entonces tú te agachabas, veías y escuchabas. Y ese Nickelodeon estaba dentro de esa barraca, que también se llamó Nickelodeon. El aparato se llamaba kinestoscopio en concreto, y de ahí viene, de esa pasión por el cine, viene el nombre de la revista de José Luis García y compañía. Os lo quería contar por si no lo sabíais, porque el título es bien bonito y bien curioso. Pero yo de lo que os venía a comentar es sobre todo de la relación de Luis Buñuel con Benito Pérez Galdós. Yo creo que los que estáis en la sala ya sabéis quién era Luis Buñuel. Puedo hacer una semblanza rapidísima porque si no estaríamos horas hablando de Luis Buñuel, pero sabéis que Luis Buñuel nació el 22 de febrero de 1900, nace con el siglo, como María Moliner, que nació el 30 de marzo, un mes y poquito después. Y Luis Buñuel nace en Calanda, en Teruel, y él ya desde pequeñito tiene pasión por hacer teatro, por montar obritas y por inventar historias, ¿no? Incluso también por inventar historias y proyectarlas detrás de una sábana para sus amiguitos de Calanda y para sus primos y sus hermanos, porque era una familia numerosa. La familia de Luis Buñuel era una familia pudiente que tenía, bueno, pues tierras y varias posesiones en Calanda, y pudieron mandar a sus hijos a estudiar a Zaragoza y luego la familia entera se trasladó allí. El padre de Luis Buñuel siempre quiso que Luis Buñuel fuera como él, ingeniero agrónomo, pero a Buñuel aquello no le interesaba, aunque empezó a estudiarlo después de sus estudios en Zaragoza, en Madrid.
y en Madrid se alojó en la residencia de estudiantes donde se alojaban pues, otras personas con posibilidades como Salvador Dalí, Lorca, Alberti, etcétera, ¿no? Que se hicieron íntimamente amigos, toda esa generación alrededor del 27 y de esa efervescencia de las vanguardias de los 20 tan interesante en Europa y en España, que digamos por osmosis también, ¿no? Entonces Luis Buñuel recoge, digamos, ese amor por la tierra, por el medio rural, por esa Calanda primigenia donde descubre, bueno, pues la muerte, donde descubre el erotismo, donde descubre la religión y esa tradición católica, apostólica romana de su familia que él hereda, aunque luego él intelectualmente siempre decía que era ateo, pero sentimentalmente era una persona muy apegado a lo religioso. Y su gran eclosión es llegar a Madrid, conocer a todos estos personajes tan maravillosos y recibir a Luis Aragón, que les dio una charla maravillosa en aquel espacio sobre el surrealismo. El surrealismo estaba empezando, había nacido en París en esos años 20 de la mano del dadaísmo, una vanguardia anterior de la pintura, del teatro y de la escritura, de la literatura, y el surrealismo iba un paso más allá. Entonces él se quedó fascinado y dijo: yo tengo que conocer a toda esta gente, tengo que ir a ver qué pasa. Se fue a París y allí se hizo, bueno, pues amigo desde Giacometti hasta Cocteau, pasando por, bueno, pues, por todos los intelectuales que luego fueron grandes nombres, Man Ray, etcétera, del surrealismo y de las vanguardias de ese momento. Pero él empezó a ver mucho cine, ya veía mucho cine en su época en Zaragoza. En Zaragoza, cuando no tenía de pequeñito dinero, de jovencito, se asomaba a los cines por unos resquicios que quedaban. Es algo que documenta Amparo Martínez en su historia de los cines de Zaragoza. Con sus amigos se asomaban a ver aquellas películas cuando no tenían dinero para entrar, ¿no? Y él era ya muy cinéfilo. De hecho, en la residencia de estudiantes monta el primer cineclub, Luis Buñuel, de la historia de España. Y él proyecta las películas, las programa y las explica con sus amigos también. Por lo tanto, su vocación por el cine ya viene como espectador. Después, en París, contactará con Jan Epstein, del que se hará ayudante de dirección, y participará en procesos cinematográficos como chico de los recados, para entendernos, como ayudante de producción, después como ayudante de dirección. Va pasando por todos los oficios y va aprendiendo los oficios, lo cual es muy importante para entender luego que Buñuel dominaba la parte técnica maravillosamente, porque había aprendido también muy bien y de los mejores. Hasta que en un momento dado ve en la Cinemateca de París Las tres luces de Friedland. Y es una película que le impresiona sobremanera y dice: bueno, ya sé a lo que me quiero dedicar, yo quiero hacer cine, ¿no? Porque él había sobre todo coqueteado con la literatura. Digamos que él decía siempre que tenía mucha envidia a la facilidad que tenía Lorca para escribir, a la facilidad que tenía Dalí para dibujar, y él no encontraba su lugar en el mundo. Lo encuentra gracias a una película del gran Friedland. Entonces, a partir de ahí ya supo que era su camino para siempre y rueda su primera obra, que es Un perro andaluz. La tenéis ahí al comienzo de la exposición, que es un cortometraje muy rompedor de la historia del cine. Sigue siendo el único cortometraje puramente de estética y de concepto surrealista del mundo. Fijaros lo importante que es este cortometraje, porque después ha habido pues, muchos seguidores, ha habido muchas personas que han hecho guiños a Buñuel, pues, el gran David Lynch, sin ir más lejos, pero la estética y la pureza del surrealismo primigenios solo la tiene Un perro andaluz. Hay 32 carteles aquí. Tengo que comentaros que hizo 33 películas, una no está, es un corto, como diríamos, de escuela, de aficionado, un corto que hace cuando está preparando el guión de Un perro andaluz en Cadaqués con Dalí, y está alojado en la casa de Dalí, que era una mansión al lado de la playa, con unos jardines y unas terrazas preciosos, y está con sus padres. Entonces, él lleva una camarita siempre encima y graba a los padres de Dalí comiendo erizos. Se llama Magnon Garots y es un corto que en realidad es anterior a Un perro andaluz. Es un corto que restauró la Filmoteca de Cataluña, no sé si lo habéis visto alguna vez, son unos minutitos
y es un seguimiento de los padres de Dalí por aquellas terrazas y cómo luego se sientan a comer erizos y a beber vino. Es como muy gracioso. Bueno, pues esos son también los inicios de Luis Buñuel. Después haría largometrajes, haría también mediometrajes como Simón del Desierto, pero fundamentalmente largometrajes. Su carrera oscila entre Francia primero, después España, donde acabará La Edad de Oro, la segunda película surrealista, que digamos es el largo surrealista también por excelencia. Después haría Las Urdes en España, lo tenéis ahí por orden todo, que es un documental social también lleno de tintes surrealistas, un documental que escandalizó. Buñuel se caracterizaba por escandalizar siempre, con Un perro andaluz, con La Edad de Oro. Los cines ardieron, literalmente, los de La Edad de Oro en París, porque hubo pues, una revuelta de una pandilla de jóvenes fascistas que entraron a destrozar el cine de La Edad de Oro. Pero con Un perro andaluz le acusaban de que había personas que se habían desmayado, una mujer que había sufrido un aborto durante la proyección, en fin, yo creo que es toda una leyenda, pero sí que epató, como dirían los surrealistas, bastante. Y después con Las Urdes también molestó a la República, la Segunda República Española, porque hablo de una zona muy desfavorecida, una zona sin cultura, una zona donde había cretinismo, donde había pues falta de higiene, y le dijo Manuel Azaña, que daba una imagen de España muy mala al exterior, porque Buñuel ya tenía mucha proyección exterior, porque era el cineasta que más viajaba fuera, sabía idiomas, una cosa muy importante, digo yo siempre de Luis Buñuel, en esa época sobre todo, y él tenía ya mucho predicamento fuera. Entonces la película la prohibió la Segunda República, Las Urdes, Tierra sin pan. O sea que siempre le pasó algo, en cualquier sentido político incluso también, siempre le pasó algo a lo largo de su carrera. Después él se implicaría con la Guerra Civil española, haría películas a favor del Frente Republicano, a favor de la República. Después se iría fuera para apoyar desde fuera, desde París y desde Estados Unidos, y para llevar esas películas o para crear películas desde fuera, para doblarlas, para enseñar al mundo lo que estaba pasando, porque cuando un país está en guerra es muy importante que se sepa lo que está pasando allí. Normalmente el país no lo cuenta, por un lado y por otro, ¿no? Siempre hay restricciones y luego restricciones también económicas, lógicamente en una guerra. Y toda esa implicación hizo que en Estados Unidos le tildaran, como así era, porque él perteneció una parte de su vida de joven al Partido Comunista. De comunista y después de ateo. Entonces, en Estados Unidos, cuando él ya se había asentado, que no podía volver a España porque ya estaba Franco, pues se quedó sin trabajo automáticamente, porque esto que ya lo sabían todos y que de alguna manera estaba en el punto de mira del FBI, Dalí lo escribió en un libro. Dalí se vengó de Luis Buñuel porque Luis Buñuel no le quiso incluir ya en La Edad de Oro, porque ya habían trabajado en Un perro andaluz y en La Edad de Oro, pues él consideraba que la película era suya, que no era de Dalí, y quería separarse de él. Y Dalí luego pues se vengaría escribiendo un libro en el que le acusaba de ateo y comunista. Perdió el trabajo en los Estados Unidos, se exilió a México, no le quedó más remedio con su familia, que ya eran 2 hijos pequeños y su mujer, y allí empezó una nueva vida. Y la nueva vida que empezó, tenéis ahí un montón de películas que fue haciendo con Libertad Lamarque, con Jorge Negrete, películas alimenticias que decía él, que servían simplemente pues, para trabajar, para conocer la industria, pero a mayor gloria de pues estos personajes muy apegados al folclore, a la tradición y a la música mexicana. Él no quería hacer esto y en un momento en el que se queda sin hacer nada y que se queda en el paro, se recorre todos los extrarradios de México, DF, y va a las comisarías de policía a investigar casos que ha leído en prensa de niños que se han muerto en la calle, que se han prostituido, que roban, que son mendigos, etc. Entonces descubre pues, todo un extrarradio tremendamente mísero de México DF y hace Los Olvidados. Los Olvidados es una película que en México es otro escándalo. Le dicen que muestra la cochambre de México y que no es así, que los hijos de México y las madres de México no son como en Los Olvidados, y se la prohíben a la semana. No le quieren dar la nacionalidad mexicana, por tanto, y se queda otra vez sin trabajo y otra vez
digamos, represaliado. Gracias a Octavio Paz, que está por ahí en algún texto, que era muy amigo suyo, vuelve a la vida. ¿Y por qué? Porque Octavio Paz lleva la película a Cannes y en Cannes gana la Palma de Oro. Entonces, en México, digamos que se tienen que rectificar y vuelven a estrenar la película y está durante 2 años en cartel y ya finalmente le darían la nacionalidad mexicana, aunque él no renunció nunca a la española. Pero para trabajar en un país, pues lógicamente era mejor tener la nacionalidad. Vivió el resto de su vida en México, hizo grandes y maravillosas películas y a España volvió solo 2 veces para grabar Tristana y Viridiana. Viridiana y Tristana, en ese orden. También fueron, sobre todo Viridiana, un gran escándalo, cuando por fin el aperturismo del franquismo, y gracias a Fraga Iribarne, que quería pues traer cine, traer algún talento desterrado y tal, le abren las puertas a Buñuel. Pues Buñuel hace Viridiana, que es una película que en el guión previo que pasa a la censura española no está la película que conocemos. Y después en Cannes, que gana también, está el representante español, el ministro de Cultura, y se encuentra con esa película. Se horroriza y dice: no quiero salir a la gala de clausura, no quiero ver el desastre que va a ser esto en mi país, pero le dicen que ha ganado Buñuel y que tiene que salir él a recoger el premio, porque Buñuel está en París, Buñuel no ha querido ir. Entonces recoge el premio con orgullo, pero vuelve a España y le destituyen fulminantemente porque acusan a Viridiana desde el Vaticano, desde el Observatorio del Vaticano, de una película hereje, blasfema, etc. Otro gran escándalo, las copias de Viridiana, digamos, las secuestró, las copias que había en España el gobierno, porque era producción española, pero una parte de esas copias, había muy poquitas copias, entonces hacer copias de cine era muy caro, ahora digitales pues están en todas las pantallas, pero normalmente en ese momento era difícil hacer copias y hacer muchas copias para que fueran a todas las pantallas del mundo. Unas de esas pequeñas copias, 2 en concreto, las salvó Dominguín, el tío de Miguel Bosé, para entendernos, que era productor, era un torero, pero era productor de cine y era muy amigo de Luis Buñuel. Y Pere Portabella, que vive, un productor de cine español, catalán, que se había hecho muy amigo de Buñuel y de Saura y que le quiso producir a Buñuel también Viridiana junto con Dominguín. Entonces, gracias a ellos dos, que se cogen unas copias de Strangis para meterlas a través de la frontera española en el coche del torero, en el capó del torero, las llevan ocultas y esas copias son las que se salvaron. Otra copia se salvó del otro productor, que era mexicano, Gustavo Alatriste, el marido de Silvia Pinal a la sazón, que se la llevaron en avión a México. Y 20 y tantos años después la copia se puso en España por fin, o sea que las historias de Luis Buñuel y la censura han sido siempre muy potentes. Él ha seguido siempre pues haciendo cine, siguió haciendo cine en México, empezó a coproducir con Francia, empezó a tener guionistas franceses como Jean-Claude Carrière. En México colaboró con un oscense, Julio Alejandro, que es el guionista de sus películas maravillosas mexicanas, y finalmente pues le dieron ese Oscar por su última película, ¿no? Él era muy remiso a ir a coger premios, no fue a Cannes, nunca fue a ningún premio, no quiso ir a recoger el Oscar, pero el premio que le hizo ilusión lo tenéis ahí al fondo, que es esa foto maravillosa con los grandes maestros del cine, desde Billy Wilder hasta John Ford, Hitchcock, están todos presentes. Friedland no pudo ir porque estaba delicado de salud, pero digamos la comida que le hicieron en homenaje a Luis Buñuel realmente para él fue el premio. Le vemos ahí al fondo, yo siempre que le veo me parece que está como un niño con zapatos nuevos, rodeado también de las personas que él admira, de esos cuyo cine él había visto también, ¿no? Entonces, la trayectoria de Luis Buñuel es muy apasionante, es muy controvertida, muy contradictoria, porque unía esas obsesiones, ese fetichismo, ese ateísmo con digamos, su querencia por España, por las tradiciones, por la religión católica, y además era un gran intelectual. A él no le gustaba explicar su cine, ya con esto acabo de hablar de la semblanza de Buñuel, le gustaba que los demás lo interpretáramos. Entonces, por eso, en Mi último suspiro, que es un libro maravilloso que escribe Jean-Claude Carrière
al dictado de las conversaciones con Luis Buñuel, él muchas veces dice que no ha puesto ahí esas imágenes, esos animales o ese sueño por algo concreto, que lo ha puesto pues porque le parecía bien, porque el guión era así y porque se lo sugería la historia que quería contar. Pero él no nos da más explicaciones. ¿Por qué? Bueno, primero porque nos deja a nosotros libertad, ¿no? Buñuel en sus películas nunca nos cierra, los finales de Buñuel son siempre ambiguos y siempre nosotros decidimos qué es lo que va a pasar o qué es lo que ha pasado y lo que queremos que pase también, ¿no? Y cada espectador ve un Buñuel distinto. Pero por otro lado, es verdad que Buñuel era tan culto, era una persona que era un intelectual realmente, que vertía todo eso en su cine sin, digamos, alaracas, sin darse a entender. Era además aragonés, darse a entender, lo entendemos todos en esta sala, sino que él era alguien que de una forma natural pues vertía sus conocimientos, pero no, digamos, no se ponía a pensar, pues ahora aquello que aprendí de Luis Aragón o de Man Ray lo voy a introducir en esta película. No, sino que de una forma natural pues él nos lo cuenta. Buñuel, la exposición se titula Buñuel Genio. Es uno de los grandes genios del cine. Es además un cineasta inclasificable, irrepetible, difícilmente copiable y difícilmente mensurable, porque siempre que vemos una película de Buñuel nos puede sorprender algo nuevo en lo que no nos hemos fijado o verlo con otros ojos, según, digamos, también las distintas edades con las que vayamos viendo a Luis Buñuel. Os voy a hacer una glosa sobre Buñuel y Galdós. Buñuel decía que él no podía decir que tuviera influencias declaradas, concretas, más que la de Friedland con Las tres luces y Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós y su costumbrismo y su realismo como escritor y esa semblanza de España están presentes en toda la obra de Buñuel. Incluso en sus películas mexicanas, decía Buñuel, que en realidad México no distaba tanto de las costumbres españolas, más que en determinados tics, en determinadas palabras, pero que bueno, pues nos unía una cultura y una tradición básica. Decía su hermana Conchita Buñuel, estaba siempre muy cercana a Luis Buñuel, eran muy amigos, más que hermanos. Decía, en la biblioteca de su casa de México, porque Luis Buñuel allá donde iba creaba grandes bibliotecas, por cierto, hay tres secciones principales: Galdós, algunos surrealistas y precursores, y los libros de entomología de Fabre. Galdós siempre presente para Buñuel, los surrealistas desde luego, y los libros de entomología de Fabre que él estudió cuando estaba en la residencia de estudiantes y no le gustaba ingeniería agrónoma, abandona la carrera, empieza filosofía y letras, la abandona y empieza a hacer historia natural, que también abandonará, no acabó ninguna carrera, hay que decir, y ahí descubrió cómo eran los animales, gracias a estas láminas maravillosas de Fabre, que le fascinaron, cómo eran los insectos y qué comportamiento tenían. Y muchos de esos comportamientos, de esos bichitos que él estudió siendo tan joven, luego los sabrá aplicar a su cine. Hay muchos personajes de su cine que se comportan casi como esa mantis religiosa o esos animales que él estudia de joven. Por eso para él era tan importante. Contaros también, es que hay mil cosas que contar de Buñuel, la biblioteca que él tenía en Madrid, cuando ya no vuelve a España, que ya gana el bando nacional y empieza Franco a estar en el poder, a la madre de Luis Buñuel la amenazaron porque la biblioteca de Buñuel de Madrid, tenían ya una casa en Madrid, era ingente y estaba llena de obras para ellos totalmente irreverentes. Entonces le exhortaron a que quemara aquella biblioteca. Y la madre de Buñuel llamó a Luis Buñuel y le dijo: la tengo que quemar, hijo mío, con todo el dolor de mi alma, tienen que desaparecer estos libros. Y aquella biblioteca desapareció en una buena parte. En Buñuel le dijo que claro, que para que ella estuviera tranquila, pues que lo hiciera, ¿no? Entonces, por eso también quizás se hizo esa biblioteca paralela en México, ¿no? Porque perdió toda aquella de Madrid.
sobre el interés de Buñuel en Galdós fue tardío, porque en su juventud hay que decir que le parecía, él mismo decía que era anticuado y que era de la generación del 98, y los 98istas para los surrealistas eran, digamos, caducos, estaban ya pasados de moda, ¿no? De hecho, a veces incluso se metían con ellos, ¿no? Hasta que ya él va a México y ya en su madurez empieza a recordar a Benito Pérez Galdós, que nunca lo había abandonado, pero empieza a recordarlo. Él nos dice: fue en el exilio cuando empecé de verdad a leerlo y entonces me interesó. Encontré en sus obras elementos que podríamos incluso llamar surrealistas: amor loco, visiones delirantes, una realidad muy intensa con momentos de lirismo. Y ahora ya, hablando de Nazarín, dice: Nazarín es una novela de su última etapa y no de las mejores, pero su historia y su personaje son apasionantes, o por lo menos a mí me sugerían muchas cosas y me inquietaban. Siempre decía Buñuel que él adaptó no solo a Galdós, sino a otras obras de literatura, pero que procuraba que fueran obras que no fueran grandes clásicos de la literatura. De hecho, dice que no es la mejor de Galdós, porque él decía, ante un gran clásico es muy difícil ponerle imágenes y que el público, digamos, que ya tiene forjada la idea por ejemplo, del Quijote, entre en esa película. Es muy difícil, ¿no? Entonces yo prefiero una obra mediana o mediocre, hablaba de mediocres también, porque eso me da alas y me hace también ir más allá de la obra, imaginar, fantasear y hacer mi propia versión. Sin embargo, hacer su propia versión de una gran obra, de un gran clásico, quizás hubiera sido pues, más controvertido, el público quizás no le hubiera parecido tan bien. Tenemos el ejemplo del Cautivo de Amenábar, ahora me acuerdo que hay un público en España dividido entre a quienes les gusta El Cautivo y a quienes no les gusta, no sé si lo habéis visto, porque, claro, nos habla del creador del Quijote de Cervantes, de una quizás con un punto de vista pues más novedoso o más diferente y digamos que hay una buena parte del público no se esperaba de Amenábar eso, ¿no? Se esperaba algo más canónico. Entonces siempre es verdad que es difícil hacerlo. Existe una relación entre Nazarín y Viridiana, por cierto, Viridiana es posterior, 2 años posterior, porque tienen la misma base, que es la historia de un individuo que es fiel a la palabra de Cristo, un hombre, en el caso de Nazarín, y una mujer, un sacerdote y una novicia, en el caso de Viridiana. Viridiana es una joven a la que la experiencia la termina haciendo más humana y acaba aceptando el mundo personificado en su primo Paco Raval. Si habéis visto Viridiana, sabéis que finalmente juega el mus con él en una jugada maestra para evitar la censura que se inventó Luis Buñuel. Nazarín es un religioso que a través de las pésimas experiencias que tiene en lo humano desciende de lo divino a lo humano, ¿no? Es un personaje al que se le va cayendo un poco su pasión y su fe, ¿no? Porque todo lo que intenta con sus mejores intenciones tiene pues unas repercusiones muy negativas para los que le rodean, incluso para sí mismo, ¿no? Entonces él, digamos, va hacia lo humano también. Además, los 2 guiones los realiza con Julio Alejandro y también Viridiana está basado en una novela de Benito Pérez Galdós, no sé si lo sabíais, que se titula Alma con H, que concibió Pérez Galdós como continuación de Nazarín. Posteriormente, en el 70, también adaptaría Tristana sobre la novela homónima de Galdós y de nuevo junto a Julio Alejandro. Julio Alejandro, claro, ostense, un hombre de teatro, un hombre que había hecho muchísimas adaptaciones teatrales, que había levantado muchas obras en España de teatro, amigo de Asunción Balaguer, amigo, por lo tanto, de Paco Raval, es quien le presenta a Paco Raval y inician esta colaboración en Nazarín. Y Julio Alejandro es fundamental en la trayectoria de Buñuel en relación con Galdós, porque era profundamente galdosiano y conocía muy bien al escritor. Entonces, digamos que el dúo era perfecto. El proyecto de Nazarín lo tenía Buñuel, digamos, en su cabeza desde 1948, cuando trabajaba Buñuel, en la adaptación de Doña Perfecta, esta obra de Galdós,
de la que él había comprado los derechos. Para adaptar una obra hay que comprar los derechos primero y después ya la puedes adaptar. Los derechos para el cine suelen ser bastante caros y también tienen un tiempo limitado. Se compran por 5 años, 10 años y si no se consigue adaptar la obra pierdes los derechos y ya los puede comprar otra persona. Él había hablado con un productor, Francisco Cabrera, pero ese productor, digamos, le hizo una mala jugada y terminó dándole la película, cuando se le caducó a Buñuel los derechos, a Alejandro Galindo, que finalmente hizo esta película. Y hasta que no pasaron 10 años, Buñuel no puede empezar a relacionarse con el universo de Galdós en el cine. Por otro lado, Nazarín era muy cara para la producción que a él le encargaban en México. Buñuel era famoso por rodar rápido, efectivo y barato. Era alguien a quien los productores querían en ese sentido, porque no les arruinaba, al contrario, casi les ahorraba dinero muchas veces. Pero Nazarín era una producción que tenía más extras, que tenía más localizaciones, que tenía pues todo ese poblado, cuando vemos el momento de la peste, que tenía, bueno, pues digamos un casting muy interesante también, muy importante, que tenía a Paco Raval, que había que traerle desde España, y todo eso y la ambientación resultaban más caros que otras películas que él había hecho. Entonces, como él había hecho anteriormente Ensayo de un crimen, que es una gran y maravillosa película de etapa mexicana de Luis Buñuel, que no sé si conocéis, no la voy a descifrar ahora, pero os la recomiendo. Y había hecho también 2 coproducciones con Francia, Así es la aurora y La muerte en este jardín, que están por allá en los carteles, ya tenía cierto prestigio. Por lo tanto, el otro productor, Barbachano, que era el productor más importante de México, por fin le produjo Nazarín, en la primera y única colaboración con Luis Buñuel. Finalmente Nazarín ve la luz en 1959 y es una película que es gran premio del jurado del Festival Internacional de Cannes y que estuvo a punto de obtener el premio de la Oficina Católica. Después tendría el escándalo precisamente con el Vaticano y Viridiana, o sea que ya veis que Buñuel andaba siempre en los polos de las cosas, ¿no? Porque a la Oficina Católica del Vaticano Nazarín le gustó especialmente, o la entendieron de esa manera al menos, ¿no? Es la primera vez que trabajo con Francisco Raval, sería una larga amistad, una larga relación y también una colaboración en que después perduraría. Y digamos que se enamoraron, entre comillas, mutuamente, se llamaban tío y sobrino y a partir de Nazarín, bueno, pues hicieron un tándem estupendo. Paco Raval hace del padre Nazario, que es un sacerdote en México. La novela de Galdós está ambientada en Madrid. Hay diferencias con la novela que ahora veremos. Y en este caso, los primeros años del siglo XX, durante el gobierno de Porfirio Díaz. Es un personaje que vive plenamente los evangelios, ¿no? de Jesús, porque digamos aplica la compasión, aplica la pobreza, aplica la castidad 100% a su vida. Y es además alguien que siempre pone la otra mejilla, aunque le roben, aunque le insulten, alguien que protege a prostitutas, a ladrones, es alguien digamos en quien se puede confiar. Pero digamos que se aprovechan de él por su bondad, ¿no? Sería un poco el resumen, y le empiezan a pasar cada vez más catástrofes en su vida. Y tiene que huir en un momento dado de la justicia que le persigue porque le acusan de un robo que no ha cometido y de un incendio posterior, y le acompañan 2 mujeres que en la novela de Pérez Galdós tienen presencia, pero es una presencia un poco menor, que son 2 personajes que podríamos asemejar a las hermanas Marta y María de la Biblia, que están digamos relacionadas de diferentes maneras con ese personaje mesiánico, porque el padre Nazario es un personaje mesiánico, es un personaje en el que se juntan la fe y la duda, la caridad, la humildad, la pobreza, la castidad, la obediencia, las buenas intenciones y el fracaso como Mesías. Es un Mesías fracasado, finalmente, ¿no? Entonces, eso es lo que más le atrae a Luis Buñuel, demostrar que es un ser humano y que quizás todos esos grandes preceptos aplicados a lo cotidiano, pues no siempre de buenas intenciones está el infierno lleno, ¿no? Que diríamos, no siempre fructifican. Kieslowski, no sé si conocéis al director de cine polaco, retomará esta idea de Luis Buñuel
en un decálogo, 10 películas maravillosas que hizo para la televisión polaca en los años 70 y 80, que os recomiendo que veáis. Están en plataformas, están en YouTube, por cierto, también. Y en ese decálogo repasa los 10 mandamientos y aplica cada mandamiento, pues, no amarás a la mujer de tu prójimo, no matarás, no robarás, etcétera, etcétera, no tomarás el nombre de Dios en vano, lo aplica a un caso cotidiano. Y el resultado es que esos grandes preceptos aplicados a la vida real son difíciles, ¿no?, de cumplir o de llevar a cabo, o no siempre se consigue el propósito que uno tiene. Y realmente Kislowski, que era de tradición católica profunda también, retoma esa idea de Luis Buñuel en Nazarín, ¿no?, y la amplía. Bueno, Nazarín es, por otro lado, una novela que publica Pérez Galdós en 1895 y pertenece a la etapa espiritualista de Galdós, influido por León Tolstoy. En ella renuncia a una actitud de retrato histórico y social para concentrarse en problemas filosóficos, psicológicos, religiosos o éticos que afligen al ser humano universalmente. Digamos, es una parte de la literatura de Galdós un poco diferente. En este caso, el protagonista es natural de un pueblo de Ciudad Real y mezcla Galdós en su libro al personaje mesiánico que, digamos, quiere emular a Jesucristo con Don Quijote. En la novela hay una querencia más a ese quijotismo por un personaje nómada, un personaje que no se puede adaptar a la realidad, no sabemos si porque se resiste o porque es incapaz, y alguien, digamos, que quiere salvar a los demás, ¿no? Y esa parte tan quijotesca, quizás en la película de Luis Buñuel, no está tan clara, ¿no? Entonces, estas son algunas de las diferencias. Las diferencias también son que Andara y Beatriz, las dos mujeres que le siguen a Nazario, son más sanchopancescas en el libro que en la película. En la película tienen tintes muy eróticos también y bueno, pues otros aspectos, y que todos vagan por las afueras de Madrid, ¿no? Entonces, bueno, es diferente la película del libro. El hilo conductor es el protagonista y su personalidad, y la ambigüedad que se presenta a Nazarín al terminar la obra es que, como lectores, no sabemos si es un santo, un loco o una mezcla de ambas cosas. Sin embargo, en la película lo que incide Luis Buñuel, si habéis visto Nazarín, es en que el personaje se humaniza, ¿no? Al final de la película hay una imagen muy poderosa, que es que a él le han cogido, le llevan reo, le llevan preso, le han incluso insultado y le han humillado los propios presos. O sea, es alguien a quien no quiere absolutamente nadie, y una mujer se apiada de él y le ofrece una piña por el camino para que coma algo. Y pues el padre Nazario, que está ya, bueno, en este caso Nazarín, que está ya absolutamente derrotado moralmente, humanamente, psicológicamente, como hombre, todo, lo rechaza, ¿no? Pero luego se para y piensa que ha sido un acto de orgullo, ¿no? Y vuelve atrás y le agradece a esa mujer, que es la única que le ha hecho caso en toda la película, en todo su trayecto, le agradece la piña y la coge. Y se acaba con Paco Raval, una imagen muy potente en un plano medio, muy cercano, muy bonito, con esa piña mirando al horizonte mientras suenan los tambores de Calanda. Claro, esa imagen es muy diferente al final de la novela de Galdós. Es una imagen que dice Buñuel que a él le parece esperanzadora, porque después de sufrir tanto, al final se vuelve humano y entiende que los demás le puedan ayudar a él y no solo que él ayude a los demás, ¿no? Es un poco la propia lectura de Buñuel de la película. Bueno, como no sé cuánto tiempo tenemos, voy a hablar un poquito, estoy aquí, voy a hablar un poquito de la otra película, de Tristana. Tristana es una película de años 70 que se basa en la novela homónima, en este caso, de Pérez Galdós. Digamos que es de las novelas que adapta de Galdós la que tiene más paralelismos, aunque también tiene diferencias, pero quizás es la que más se acerca. También la realiza con Julio Alejandro, y esta la ruedan en España. La ruedan en España porque un productor zaragozano, Eduardo Ducay, decide producírsela.
como no les querían dar el permiso en España, Eduardo Ducay hace una jugada maestra y es que anuncia a Fraga Iribarne que la van a producir en Portugal. Él consigue una coproducción con Portugal, entonces Fraga prefiere que se quede la película en España y que no se ruede en Portugal. Finalmente sí que será una coproducción con Francia, en menor medida, pero se rodará aquí y se rodará en Toledo. La película nos habla de Tristana, si ya la habéis visto, es una joven huérfana que va a vivir con su tutor, que es Don Lope, que es un hombre solterón, ocioso, liberal, que la convierte rápidamente en su joven amante. Ella tiene una relación de amor-odio con él, se enamora de un joven pintor con el que se va, pero acabará volviendo con Don Lope, que lo interpreta Fernando Rey, porque digamos en su enfermedad sabe que él la va a cuidar, que él tiene dinero y ella se siente absolutamente inútil y se siente una carga también para su amante. Y finalmente en la película el personaje de Don Lope se acabará digamos domando y el personaje de Tristana acabará haciendo casi de Don Lope, ¿no? En una simbiosis muy sadomasoquista, porque es la relación que tienen ellos dos, en la que ella al final será la que le domine, incluso la que le deje morir, y él será el que vaya un poco a remolque de ella y el que la quiera cuidar y darle todo, porque le da pena también lo que le ha pasado y se siente algo culpable, ¿no? Decía The New York Times que Buñuel había hecho una película compleja, divertida y enérgicamente moral, que además tenía la mejor selección de actores de la historia de las películas de Buñuel. Yo no sé si eso es así, porque todos los actores en las películas de Buñuel están maravillosos, pero lo cierto es que la química entre Fernando Rey y Catherine Deneuve en esta película es muy poderosa, porque se respira, se puede cortar el odio que profesa Tristana a Don Lope, se puede cortar el deseo que también profesa Don Lope a Tristana, y es una relación de una espesura psicológica que va muy profunda, ¿no? Tristana también era un antiguo proyecto de Buñuel que lo aplazó constantemente. La primera vez que lo quiso hacer fue en México, en 1952, con Silvia Pinal de protagonista, pues hubiera sido otra Tristana, muy diferente. Silvia Pinal es la protagonista de Viridiana. Y otra en 1962, fijaros, 10 años después, protagonizada en este caso en España, en sus intentos de hacerlo en España, por Rocío Dúrcal o Estefanía Sandrelli. Pues claro, con Rocío Dúrcal no sabríamos lo que habría sido de Tristana. Estefanía Sandrelli pues hubiera sido una Tristana mucho más sexy, ¿no? Estefanía Sandrelli la habréis visto en Jamón de Vigas Luna, que es una mujer que vive y que es una mujer que fue símbolo erótico en los 90 en Europa, ¿no? En España, pues precisamente por el escándalo Viridiana no le querían producir, pero como os digo, finalmente gracias a la jugada maestra de Eduardo Ducay se rodará aquí. Y Catherine Deneuve, ¿por qué está? Porque al final fue una coproducción con Francia, entonces necesitaban tener algún actor francés. Y François Truffaut salía con Catherine Deneuve, había salido antes con la hermana de Catherine Deneuve, que se acababa de morir en un accidente de coche, y fue a ver a Buñuel cuando estaba rodando anteriormente en España, le quería conocer, François Truffaut le quiso entrevistar, le entrevistó, era muy fan de Luis Buñuel, le dedicaron varios talleres de cinema y él es el que le propuso por carta a Catherine Deneuve. Y finalmente, bueno, pues a él le parecía una actriz muy poco expresiva, pero yo creo que sacará de Catherine Deneuve la mejor de las interpretaciones posibles que haya hecho nunca Catherine Deneuve, aparte de Belle de Jour. Pero para mí creo que Tristana es especialmente buena. Completaban ese reparto Fernando Rey, Lola Gauss. Lola Gauss hace de un personaje que es Saturna, que es un personaje inolvidable, y este personaje sirve de arranque para José Luis Borao y Manuel Gutiérrez Aragón para hacer el guión de Furtivos. En Furtivos sabéis que también está presente Lola Gauss. Y es la segunda y última vez que rodará en España Luis Buñuel. Tristana, Nazarín y Alma son las novelas de Galdós finalmente que Buñuel adaptaría al cine, e incluso quiso hacer una adaptación de Fortunata y Jacinta cuando estaba en España en la Segunda República trabajando para una empresa de cine que se llamaba Filmófono, desde la que sacaban películas, bueno, pues, a favor también de la Segunda República. Finalmente se vio frustrada porque empezó la Guerra Civil y además para adaptar Fortunata y Jacinta necesitaba muchísimo presupuesto. No hay duda de que era casi la película más cara que se podía hacer de
de Galdós. Respecto a la novela de Galdós, la novela, por un lado, tiene una estructura epistolar y, sin embargo, la película no. Hay películas con estructuras epistolares como Las amistades peligrosas. Si habéis visto esta película, ¿la habéis visto? Los años 90, Las amistades peligrosas, de Stephen Frears, es con Glenn Close y John Malkovich. Bueno, es una película que va, pues eso, sigue un poco las cartas que se intercambian entre los personajes. Sin embargo, bueno, en la película, en la novela, perdón, el espacio de tiempo en el que está Tristana con el pintor es menor, transcurre más rápido y digamos que hay menos intención de ella de irse con él de una forma clara, ¿no? Y el papel de Saturno, el chico que es el hijo de Saturna, que es un chico discapacitado, es distinto en la novela, porque en la novela solo aparece mencionado y sin embargo en la película tiene un desarrollo del personaje y una relación erótica, podríamos llamarlo así de alguna manera, con Tristana, cuando a Tristana ya le han cortado la pierna hacia el final de la película. Está situada la novela en Madrid a finales del siglo XIX, en 1880, y la novela la hace Galdós con la intención de criticar la situación que vive la mujer en la que no puede decidir por sí misma, en la que tiene que convivir con alguien a quien no quiere porque no tiene trabajo y porque no tiene medios económicos. Y es verdad que ese sentido Buñuel no lo toma tanto en la película, lo vemos claramente, pero es verdad que Buñuel no era un cineasta social en el sentido que podemos entender el cine neorrealista de Roberto Rossellini o el cine de Vittorio De Sica o el cine de Ken Loach ahora. Era un cineasta que nos mostraba las cosas, pero que no hacía especial incisión en esa vertiente más social, porque a él lo que le interesaba es lo que les ocurría a los personajes por dentro, en sus fantasías, en sus sueños, en sus pesadillas, en sus emociones. No tanto es el contexto, aunque el contexto obviamente nos lo saca. Quizás la película más social que tiene es Las Urdes, es quizás la que podríamos señalar como más social. Por otro lado, la película tiene muchos hitos que pasarán a la historia. El hito mayor que tiene la película es esa pierna mutilada de la protagonista, que es algo que, digamos, está en la novela y él lo amplifica y le da un papel preponderante. Le dará tal papel que en aquella foto al homenaje en Hollywood, cuando comen, se sentará al lado de Hitchcock y Hitchcock durante toda la comida le hablará de la pierna de Tristana. Le dice, oh, la pierna de Tristana cortada, ¿no? Sabéis que Hitchcock tenía pasión también, era un fetichista de las piernas, de las mujeres, de los pies y de los elementos también eróticos relacionados con la fragmentación de la mujer. De hecho, en su cine está lleno de eso, ¿no? Trasladará la acción Buñuel a Toledo y a los años 20 y 30 del siglo XX, porque él conocía muy bien esa época y muy bien Toledo en esa época. Él, cuando estaba en la residencia de estudiantes, se iba con sus amigos que os he nombrado antes, los fines de semana, se iban a Toledo de excursión, digamos, y allí fundan de una forma irreverente, loca y muy juvenil lo que llaman la Orden de Toledo. Y en esa congregación, que son unos amigos tomando los vinos y hablando de literatura y de cine todo el fin de semana y divirtiéndose, pues ellos recorrerán Toledo de noche, se pondrán capas, sombreros, vivirán ese ambiente un poco bohemios, donjuanesco, etcétera, y bueno, pues esa Orden de Toledo, digamos, perdurará en el sentido amistoso a lo largo del tiempo, y de ello se acordará muchas veces Luis Buñuel. Y por eso, porque tenía esa querencia hacia ese momento de su vida, nos lleva Tristana a Toledo en los años 20 y 30, porque además él conocía muy bien la época, lo ambienta muy bien porque sabía, porque él lo había vivido todo aquello, y ambienta también las calles, que las calles obviamente han cambiado, las casas, etcétera. Y después también resulta muy familiar esa España de antes de la Guerra Civil. Entonces, digamos que es una espinita que se quita con Tristana. Además, la pierna de Tristana a él le remite a lo que era el famoso milagro de Calanda. Milagro de Calanda, que él, cuando era niño le contaban en su casa y en la iglesia en Calanda, en la iglesia, por cierto, que se llama la Virgen del Pilar, que era un hombre que había perdido una pierna
y que milagrosamente, bueno, pues la recuperaría. Evidentemente, forma parte de la leyenda todo esto, pero se dice que la pata de palo que finalmente ya no usaría Miguel Pellicer, esto era en 1640, que con esa pata de palo se harían dos palos para tocar los tambores en Semana Santa, que después compraría la familia de Buñuel. Todo esto es leyenda, pero es muy gracioso porque, bueno, pues de ahí viene un poco, a Buñuel también le gustaba pues mentir o exagerar a veces en las entrevistas, y también tomarnos un poco el pelo, porque tenía un sentido del humor muy profundo y muy irónico y a veces difícil de captar. Y bueno, pues de ahí, un poco de esa herencia de su familia, él se inventa esta pierna de Tristana. Bueno, y digamos, a Buñuel le sirve Tristana también, le sirve para esa pierna de Tristana, perdón, le sirve también para unirla a ese piano, que ese piano es lo que la encadena con Don Lope, ¿no? Algo que también en la novela no está tan presente. Entonces hay elementos que él saca y él los amplifica, porque adaptar una novela, adaptar una obra de teatro, no quiere decir ser fiel coma por coma, porque eso es imposible y la película nos aburriría porque no usaría el lenguaje cinematográfico, sino coger elementos que nos han impresionado al leer esa obra y darles una vida distinta, una segunda vida a través de las imágenes cinematográficas. Y eso es lo que hace maravillosamente Luis Buñuel. Dice Buñuel también de Tristana, curiosamente, es una de las peores novelas de Galdós en el género Te amo, pichoncita mía, y es una novela muy cursi. Esto dice Luis Buñuel. Solo me interesaba el detalle de la pierna cortada y poco más. Curiosamente, eso también había traído a Hitchcock. Aquí dice lo de la pierna. Bueno, luego decía de Catherine Deneuve que no era su tipo de mujer, pero coja y maquillada la encuentro muy atractiva. Durante la Guerra Española yo iba al café de la Paix para que veáis que muchas cosas que había vivido las vertía, ¿no? Donde tenía cita con alguien para tratar cuestiones políticas, y vi frecuentemente a dos muchachas cojas de 19-20 años, muy espigadas, bonitas y pintadas. Se paseaban con sus muletas y no ocultaban que les faltaba una pierna. Eran prostitutas y nunca les faltaban clientes. Tenían un éxito tremendo. En la película lo cuento por boca de Don Lope. Don Lope cuenta esto precisamente. O sea que, digamos que mezcla también todas sus vivencias a través de los guiones de su cine. También Ramón Gómez de la Serna, en su libro de Automoribundia, cuenta esta misma anécdota de Luis Buñuel de otra manera, pero él también la cuenta. Y Tristana lo que sí que tiene en relación con Galdós es ese aire de costumbrismo y realismo español tan presente en ese ambiente de los curas chocolateros, en ese ambiente de la religiosidad, de ese personaje también que es un personaje muy hipócrita, ¿no? Esa ambivalencia que tiene con el poder y con el poder religioso y con el poder político, ¿no? y social de la ciudad y económico. Es un personaje muy bien situado, es un personaje que luego viene a menos también por su ateísmo, ¿no? Pero es un personaje que es un caballero español, y ahí sí que conecta muchísimo con Galdós. Y lo que, digamos, le da otra dimensión a la película es esos sueños y esas pesadillas que tiene Catherine Deneuve, precisamente, ¿no? Que tiene Tristana. Al fin y al cabo es una chica a la que podríamos decir que han forzado, no sabemos si directamente utiliza la palabra violar, pero es una persona a la que han forzado a tener relaciones con un hombre mayor que no le gusta, que vive ahí y no tiene un duro para vivir por ella sola, por ella misma, y que de alguna forma le han quitado la juventud, le han quitado las ilusiones, ¿no? Entonces ese personaje sufre muchísimo y por eso se imagina a Don Lope que pues, su cara cortada, la cabeza cortada, que es el badajo de una campana, o se imagina, bueno, pues cosas con él bastante desagradables. Se imagina, sueña o fantasea, ¿no? Otra cosa que le relaciona a Buñuel con Galdós en la película es cuando habla de los prejuicios de las diferencias de clase. Don Lope es un clasista, lo vemos a lo largo de toda la película, de una forma además desde una posición liberal, pero es un clasista y es un conservador también, porque es un personaje muy contradictorio. Por otro lado, Buñuel les hace a todos sus personajes vivir fuera de las convenciones. Don Lope y Tristana
Tristana y Horacio, Saturno y Tristana, todos los personajes se mueven fuera de las convenciones y eso es algo made in Luis Buñuel, ¿no? Realmente nos meten en un microcosmos muy perverso, un microcosmos muy claustrofóbico, muy asfixiante. Creo que es la película de Buñuel más asfixiante, la de Tristana, y sin embargo entramos con ellos en esa vida y hay un momento en el que ni lo cuestionamos ni pensamos, ¿no? Sino que estamos con ellos viviendo en el día a día y lo normalizamos como espectadores para entendernos, ¿no? Hay una crítica a la hipocresía social obvia, pero no es una crítica, como os decía antes, digamos, de cine social, sino que tiene más que ver con su pasado surrealista. Los surrealistas hacían crítica a la burguesía, hacían crítica a la religión, a la política, a los poderes económicos, a cualquier tipo de poder, ¿no? Ellos querían revolucionar el mundo, los surrealistas, ¿no? Estaba digamos, en su ADN. Ahí hay un texto al final de la exposición que estaba leyendo ahora, que decía Luis Buñuel que habían fracasado los surrealistas, y es verdad, porque los surrealistas querían cambiar el mundo y hacer una revolución y evidentemente no lo consiguieron, tal y como se entiende por una revolución. Pero lo cierto es que gracias a su legado y a sus obras artísticas hemos entendido el mundo de otra manera, ¿no? Y también gracias a este cine de Luis Buñuel hemos entendido pues lo que puebla la fantasía y el inconsciente del ser humano y que de otra manera nadie nos hubiera contado. Si Buñuel no hubiera conocido a los surrealistas y no hubiera querido hacer cine, todo este universo de Luis Buñuel tan maravilloso que nos hace también conectar con nuestros deseos, frustraciones, anhelos, nadie más nos lo habría mostrado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no han fracasado los surrealistas. Eso lo dice el momento, claro, pensando un poco históricamente, ¿no? Y después también la película conecta perdón, con Galdós en poner el acento en la hipocresía de la moral cristiana, ¿no? Que eso es algo que también Galdós pone el acento sobre ello. Bueno, está aquí Javi al fondo, no sé si tengo que acabar o no. No sé, ahora que has venido. Bueno, finalmente la película será una película que será otro hito en el cine de Buñuel y lo cierto es que bueno, ya no volverá a rodar en España. Y bueno, pues nos ha dejado estas 33 grandes películas, insisto que hay una más, pero esa película no tiene cartel, que es Magnon Garots, es un trabajo bueno, pues de aprendiz y no tiene cartel. Y bueno, pues espero que disfrutéis de la exposición, que revisitéis Luis Buñuel. También hay un texto estupendo en la exposición que habla de que Buñuel no ha sido muy revisitado, que no ha sido muy proyectado, que no ha sido muy emitido. Sí que en la 2 hubo algún ciclo hace muchos años de buena parte de la filmografía de Luis Buñuel. Sí que es verdad que gracias a que grande es el cine, pues hemos vuelto a revisitar también a Buñuel. Sí que es verdad que las filmotecas, yo creo que en los años 80 y 90, cuando por fin se podía poner a Buñuel en España, le hicieron ciclos. Pero es verdad que un ciclo completo de Luis Buñuel, aparte de que es complicado los derechos de las 33 películas, es cierto que muy pocas veces se ha hecho. Y es cierto que de Luis Buñuel seguramente habréis visto algunas de las que he nombrado, pero no todas, ¿no? O muy pocas de su etapa mexicana, por ejemplo, algunas de la etapa francesa quizás tampoco. Entonces, yo creo que la mejor manera de hacerle un homenaje a Luis Buñuel es ver su cine, para entenderle de verdad, ¿no? Y que luego ya cada espectador nos podemos sacar las conclusiones que sea, leer Mi último suspiro, leer todas las críticas de cine que hay sobre él y a los grandes expertos, pero lo mejor es ver su cine porque siempre os va a transportar a ese mundo del inconsciente donde al final todos conectamos, ¿no? en esos deseos y en esa proyección de los deseos. Y con esto ya...